Vamos a iniciar. Buen día y bienvenidos a todas y a todos. Mi nombre es Agustina Luque, soy coordinadora ejecutiva de la Coalición América Saludable, CLAS, y es un honor estar acá acompañando en este taller como moderadora hoy. Este taller sobre etiquetado frontal de advertencia nutricional es organizado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá INCAP, la Secretaría Ejecutiva de Comisca y la Coalición América Saludable, CLAS. Agradecemos a las y a los delegados de los Ministerios de Salud, agencias reguladoras y participantes que se encuentran hoy presentes. Esta actividad busca presentar evidencias sobre el uso, eficacia e impacto del EFAN en la salud pública de la región, dar a conocer el uso y la importancia del perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, proveer argumentación técnica y científica sobre FAN y conocer sobre potenciales conflictos de interés en la discusión sobre etiquetado frontal. Tengan en cuenta que al final habrá espacio para discusión y para preguntas, así que pueden ir dejando sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas e invitamos a que dejen sus nombres e instituciones en el chat. A continuación, daremos lugar a las palabras de apertura del licenciado José Renán de León, secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, COMISCA. Él es nutricionista, dietista con estudios de maestría en salud pública y candidato a doctor en ciencias de la salud y del comportamiento humano. Tiene una trayectoria de más de 20 años en el área de nutrición y más de 13 años de servicio en el sector público, ocupando diversos roles estratégicos. Ha sido investigador y autor de diferentes documentos. Así que sin más, doctor, le dejo la palabra para abrir este evento. Muchas gracias, Agustina. El secretario ejecutivo dará las palabras de cierre. Está teniendo en este momento dificultades de conexión. Mi nombre es María de los Ángeles Campos, soy la directora de Integración de Salud y para la Secretaría Ejecutiva de Comisca este es un tema muy importante dado que el Consejo de Ministros de Salud está trabajando fuertemente en apoyar a los Estados miembros en la disminución de carga de enfermedades no transmisibles. Creo que de eso vamos a hablar durante todo el taller y yo también tengo un poco de participación, así que yo le doy la palabra también a mi colega Fernanda Croque del INCAP. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Les comento que tenemos hoy una modalidad híbrida aquí en el INCAP, en la sede de Guatemala, pero les mandamos un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando y viendo desde todos los países. Tenemos hoy presencia de los 8 países de la región, ministerios de salud, agencias reguladoras y otros colegas y profesionales de cooperación internacional y de la sociedad civil, lo cual esto indica pues el gran interés que hay en este tema de tanto beneficio para la población. En nombre de la directora del INCAP, María Altagracia Fulcar, que se encuentra de misión oficial fuera del país, les doy la más cordial bienvenida a este taller, al INCAP. Y bueno, hoy tenemos una agenda un poquito apretada, vamos a tratar de mantener los tiempos y de ser muy concretos en los mensajes que queremos trasladarle. Y bueno, vamos a iniciar con la primera ponencia que está a mi cargo. Vamos a hablar primero, a introducir el panorama, el problema al cual nos estamos enfrentando y por el cual queremos platicar y discutir sobre políticas públicas costo efectivas que nos pueden apoyar en estos problemas. Voy a pedirle acá a nuestros enlaces que coloque la presentación. Ok, vamos a hablar entonces de la epidemiología de las enfermedades no transmisibles en Centroamérica, algunos factores de riesgo, especialmente aquellos relacionados con la alimentación, el costo que genera para las familias, para los sistemas de salud y vamos a ir introduciendo hacia que ustedes van a ir escuchándolo en la mañana, la costo efectividad. ¿Por qué vamos a hablar de costo efectividad y por qué el EFAN es una política tan costo efectiva?
Me disculpo porque no me presenté, de hecho. Mi nombre es Fernanda Crocker y coordino el Centro de Investigación para la Prevención de Enfermedades Crónicas. Más adelante, pues, Agustina nos hará la introducción de los demás panelistas. Entonces, lo que les hablaba, de lo que vamos a hablar hoy es esto, la situación de las enfermedades no transmisibles, los factores de riesgos, la costo-efectividad y algunas recomendaciones, y trataremos de ser muy concretos en estos 10 minutos. Nos estamos enfrentando a un problema muy grande. Estas son las prevalencias de sobrepeso y obesidad en la línea verde, la hipertensión arterial, el azul, y la glucosa elevada, diabetes, el celeste, en la región de Centroamérica. Estos son prevalencias combinadas para toda Centroamérica y República Dominicana. Más del 60% de las mujeres padecen sobrepeso y obesidad, un 20% de hipertensión arterial y un 10% de diabetes. Igualmente en hombres, más de la mitad conviven con sobrepeso y obesidad, más del 20% con hipertensión y 8.9% con diabetes. Estas prevalencias son del 2020, sin embargo, conocemos que algunas encuestas más actualizadas ya están revelando problemas incluso más graves. 60% de la población con sobrepeso y diabetes, 50% de la población con algún problema de presión arterial elevada y glucosa alterada en más del 10% de la población. Siguiente. ¿Cuáles son las causas más próximas a estos problemas? Y yo sé que acá hay muchos nutricionistas, hay médicos, pero también hay otras personas que quizás no son del sector o no son del sector salud, y es muy importante que recordemos las causas más próximas a la aparición de estas enfermedades es el consumo en exceso de ciertos nutrientes. Cuando consumimos en exceso estos nutrientes, entonces comienzan a aparecer estos problemas. Y son todas estas enfermedades listadas acá: la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, causadas principalmente por consumos excesivos de sodio, azúcar, grasas y energía. Cuando nosotros combinamos estas enfermedades, esto representa el 60% de las muertes y de la discapacidad y la mortalidad prematura, no solo en Guatemala, sino también en toda la región centroamericana. Siguiente. ¿En dónde se encuentran más estos productos o estos nutrientes en cantidades excesivas? Los monitoreos que hemos realizado ya desde hace ya una década, hemos ido, siguiente por favor, varias siguientes, hemos ido evidenciando cómo la oferta de productos empacados o preenvasados son los productos que más contienen estos nutrientes en exceso. Siguiente por favor. En un monitoreo que realizamos en Guatemala y Costa Rica, vimos que solamente el 1% de la oferta empacada tenía cantidades adecuadas, o sea, niveles adecuados para el consumo humano de estos nutrientes. Es decir, que el 99% de la oferta empacada de productos alimenticios no tenían estos niveles adecuados, es decir, lo tenían en exceso. Y son los productos ultraprocesados, que son los más publicitados y contienen más declaraciones como light, bajo en grasa, y esto confunde muchísimo a la población porque le están poniendo una declaración a un producto que realmente no es saludable para la población. Siguiente. Estos son los productos, son realmente combinaciones de ingredientes, tienen pocos alimentos integrales o pocos alimentos íntegros, frescos, son formulaciones tecnológicas con una larga lista de ingredientes y aditivos, y actualmente están asociados con más de 32 enfermedades. Siguiente, por favor. La última revisión, el último metaanálisis publicado el año pasado, lo que evidenció, siguiente por favor, es que los ultraprocesados dañan casi todos los sistemas y órganos del cuerpo, incluyendo también están relacionados con salud mental, depresión, Alzheimer. Entonces, realmente es impresionante la cantidad de evidencia que se ha acumulado a nivel mundial sobre los efectos de los ultraprocesados en la salud. Les comento que el tabaco está relacionado a cerca de 20 enfermedades, los ultraprocesados ya lo superan, son 32 enfermedades relacionadas y que incluyen a las bebidas azucaradas. Siguiente, por favor. Entonces, sí, tenemos entonces un ambiente alimentario, eso le conocemos como un ambiente alimentario no saludable,
está moldeando dietas inadecuadas, altas en sodio, azúcar, grasas. Esto está aumentando las enfermedades no transmisibles y aumenta el gasto directo en salud. ¿Por qué? Porque aumenta la morbilidad, las enfermedades en las personas, ¿no? La hipertensión, la diabetes, el cáncer. Siguiente, por favor. Siguiente, vamos entonces a revisar acá. Estas gráficas van a ver ustedes su país representado acá. Este es el costo que genera tan solo, el costo directo e indirecto que genera la diabetes mellitus tipo 2 en los países. Tan solo en medicinas, consultas, hospitalizaciones, a los países de la región le generó en costos directos 5.600 millones de dólares. Y en costos indirectos se mide por la pérdida de recursos debido a la mortalidad prematura y las discapacidades temporales y permanentes. Y entonces el costo total, cuando sumamos el costo directo y el indirecto, es de cerca de 8.000 millones de dólares para la región. Esto realmente supera los presupuestos nacionales de salud. De hecho, si el Estado, por ejemplo, financiara tan solo el tratamiento de la diabetes mellitus, tendría que ocupar todo su presupuesto de salud y todavía no le alcanzaría para tratar la diabetes en costo directo e indirecto. Entonces, ¿qué sucede? Siguiente, por favor. Este también es otro estudio del PMA, CEPAL y el INCAP, en donde también determinaron el costo directo de estas enfermedades y salió muy similar, 5.000 millones de dólares. Siguiente, por favor. Este es el costo para las familias. Al no poder el Estado sufragar estos costos, porque son altísimos y superan los presupuestos de salud, el costo se traslada a las familias. Son las personas las que tienen que pagar por sus tratamientos, etcétera, etcétera. Esto genera costos realmente muy altos, más casi 1.000 millones de dólares. Y esto solamente para el 2018 en los 4 países que evaluó este estudio: El Salvador, República Dominicana, Guatemala y Honduras. Siguiente, por favor. Y entonces, como el costo se traslada a las familias, nosotros sabemos que vivimos en una región en donde no muchas personas pueden costearlas. Entonces, comienza a haber más complicaciones de las enfermedades al no poder tratarse adecuadamente. Entonces aquí empieza a aumentar la discapacidad y la mortalidad prematura, es decir, las personas comienzan a morir más tempranamente por las complicaciones de estas enfermedades. Personas todavía en una etapa productiva, en una etapa en la que deberían de tener una buena calidad de vida saludable, estamos hablando de mortalidad prematura que empieza desde los 40 años hasta los 60 y algo. Entonces hay mucha mortalidad en esta etapa. Eso le llamamos mortalidad prematura precisamente al no poder sufragar los costos que generan estas enfermedades. Adelante. Este es también una gráfica que nos muestra desde el mismo estudio del PMA, CEPAL, INCAP, lo que le cuesta al país en términos de millones de dólares americanos y del porcentaje del Producto Interno Bruto por el ausentismo laboral que ocasionan estas enfermedades y por la mortalidad prematura. Entonces vemos que realmente hay un efecto en la productividad de un país. Al no tener una población sana, saludable, que pueda producir, comienza a afectarse la productividad y por tanto también el Producto Interno Bruto. Siguiente, por favor. Entonces se empieza a volver un ciclo vicioso. Aumenta el gasto directo, aumenta la discapacidad y el crecimiento económico, o sea, el PIB se reduce. Y esto es una bola, un ciclo vicioso que sigue rodando, porque si nosotros no estamos tratando estas enfermedades, más bien las estamos tratando pero no previniendo, ese dinero que estamos gastando en tratar estas enfermedades no lo podemos invertir. Entonces hay menos inversión en salud en los países. Ahora, los estudios lo que nos dicen es que si redujéramos la incidencia de esas enfermedades, el PIB promedio de la región sería en algunos países hasta 3% más alto. Por ejemplo, solamente en Costa Rica hay pérdidas en el PIB por cáncer, por enfermedad cerebrovascular, causado por el consumo en exceso de sodio, grasas, etcétera, y la diabetes tipo 2 es hasta de 20.000 millones. O sea, hay una pérdida impresionante de recursos por tratar estas enfermedades. Por lo tanto, aquí empezamos a ver, bueno, ¿qué hacemos para que este círculo vicioso pare o al menos se revierta? Siguiente, por favor. Entonces, acá vamos a empezar a hablar de la costo-efectividad. Necesitamos políticas que tengan evidencia de que si las implementamos puedan ocasionar más vida en las personas, más vida saludable, que puedan alargar esa etapa de vida productiva y saludable en las personas. Entonces,
cuáles son esas medidas costo efectivas de acuerdo a la evidencia, de acuerdo a que ya se conocen y que ya se han implementado en otros lugares y en otros países. Por favor, siguiente. Entonces, esta gráfica nos dice que hay medidas que tienen un costo muy alto de implementación en relación a lo que salud puede ganar. Cuando hablamos de retorno de salud, hablamos de años de vida saludable que las personas pueden ganar. Por ejemplo, intervenciones en las escuelas, en los lugares de trabajo, la consejería médica uno a uno, eso es muy caro, no vamos a poder llegar a todo el mundo. Las medidas costo efectivas es la regulación del mercadeo y promoción de alimentos y bebidas poco saludables dirigidos a niños, las campañas masivas de comunicación y las medidas que pueden producir, no solamente son efectivas, sino que además pueden producir ahorros en el sistema de salud, es el etiquetado de advertencia en la parte frontal de los empaques y los impuestos a las bebidas no saludables. Las intervenciones que están en verde son las que más ahorros, son las mejores para el sistema de salud porque tienen un costo muy bajo de implementación para los gobiernos en comparación con todos los retornos en salud que puede generar en la población. Adelante. Así que la implementación de estas medidas poblacionales destinadas a crear ambientes más saludables son las más costo efectivas y son clave para frenar el rápido aumento de las ENT y reducir los costos directos e indirectos provocados por estas enfermedades. Estamos hablando entonces de etiquetado de advertencia, que es la razón por la cual todos estamos el día de hoy acá, por eso vamos a seguir hablando de esta, que es de las más costo efectivas, los impuestos, la regulación del mercadeo y promoción de alimentos de bebidas poco saludables, y cuando se combinan estas estrategias como un paquete de intervenciones, incluso pueden generar ahorros en salud y ganancias más rápido. Hay ya países, Chile, México, que ya han implementado esto como un paquete. Estamos tratando de promover que esto se implemente al menos como etiquetado, un buen etiquetado frontal en Centroamérica. Así que yo me quedo acá y le doy paso a Agustina, que nos va a introducir la siguiente presentación. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Muy bueno esta presentación para enmarcar y dar pie a la agenda, teniendo presente los costos de las enfermedades no transmisibles y las políticas más costo efectivas como el etiquetado frontal de advertencia. Así que para continuar, le voy a invitar a María de los Ángeles Campos Fuentes. Ella nos va a hablar sobre la agenda del Comisca en materia de etiquetado frontal, una introducción, antecedentes y propuesta de RTCA-EFAN del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana. María de los Ángeles es candidata a doctora en Gestión Pública y Ciencias Empresariales, tiene un máster en Gestión de Proyectos y es licenciada en Química Farmacéutica. Posee experiencia en salud pública desde hace más de 2 décadas. Trabaja en Secomisca desde hace 13 años, responsable de la coordinación de la negociación conjunta Comisca del 2012 al 2017 y desde el 2018 a la fecha a cargo de la Dirección de Integración de Salud. Así que adelante, María de los Ángeles. Muchas gracias. ¿Me confirman si ven la pantalla? Creo que sí. Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, gracias por el espacio. Como ya nos contextualizó nuestra colega Fernanda Crocker, este es muy importante el abordaje del etiquetado frontal de advertencia nutricional por aspectos de salud y también por aspectos generales de bienestar social y del desarrollo. Siendo entonces el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana el órgano rector a nivel regional en materia de salud, entonces el Comisca ha priorizado apoyar desde las acciones conjuntas de la región a poder prevenir, mitigar y controlar enfermedades no transmisibles, toda la carga de enfermedad que tenemos en la región, pero también lo que las epidemias de las no transmisibles están generando. Entonces, en este sentido, es importante que se impulsen políticas públicas que puedan ser costo efectivas para salvar la salud, para salvaguardar la salud de la población en nuestra región. Ya pues estamos contextualizados de todas las enfermedades que pueden producirse que están asociadas al exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso de sodios y de otros nutrientes críticos. Y es por esta razón que también es una prioridad entonces ver qué se hace en conjunto para poder tener una promoción de ambientes saludables para la alimentación. En este contexto entonces es que se ha venido trabajando en instrumentos regionales
para contribuir a la reducción de la carga de estas enfermedades. Y desde el 2011, pues se ha trabajado con el apoyo de la Comisión Técnica de Crónicas y Cáncer en poder tener los sustentos técnicos necesarios para poder hacer la reglamentación o la instrumentación técnica que pueda apoyar a tomar medidas y acciones más saludables en los entornos alimentarios. Desde el 2011 se firmó por el Consejo de Ministros de Salud una declaratoria que se conoce como Declaratoria de Antigua sobre enfermedades no transmisibles, que ha sido, digamos, el pie para avanzar después en abordar aspectos más específicos como la obesidad, y tenemos una estrategia, la EPSONA del 2002, que termina, vamos a evaluarla en este 2025, sobre sobrepeso y obesidad en la niñez, y vamos a ver cómo hemos avanzado y cuáles son los otros retos. Lo mismo también con la estrategia de reducción del consumo de sal y sodio, y también los documentos marco orientadores, como son la Agenda de Salud de Centroamérica y Dominicana, donde estamos enfatizando como parte de los foros intersectoriales de salud el promover la alimentación saludable, más también el control de las enfermedades no transmisibles, lo que es también nuestra política regional de salud del SICA y ahora también nuestro plan de salud. Entonces, ¿para qué nos sirven estos documentos? Son esas decisiones vinculantes que se tienen para que trabajemos desde nuestro sector, pero también esto nos implica los abordajes intersectoriales y es ahí cuando se propone un reglamento técnico centroamericano como una propuesta, obviamente, desde el sector salud. Sabemos que en el marco de reglamentación del SICA, en la conducción de los reglamentos técnicos centroamericanos, la elaboración de estos instrumentos se hace desde el sector económico. Sin embargo, aquí dimos un paso adelante desde el sector salud, tratando de poner una propuesta consolidada y consensuada desde los elementos técnicos de salud. Y esto entonces se propuso este trabajo por el INCAP como instancia técnica pertinente de nutrición y especializada en esta área desde el SICA, los Estados miembros, ¿verdad? En coordinación con OPS y en coordinación con la CEPOMISCA. Esta propuesta inicial se aprobó en el 2017 en una reunión extraordinaria justamente para este tema en específico y se dio por recibida esta propuesta y con la instrucción de trasladarla hacia el COMIECO, esperando pues entonces que se hiciera el debido proceso de adopción. Esto luego se pasó al COMIECO y en la reunión de diciembre de Panamá, entonces se vieron que no fue una adopción expedita, sino más bien empezar a pensar en el ámbito del sector económico cómo se iba a hacer el proceso. Entonces, este ha sido desde el 2017 a la fecha un continuo que hemos hecho desde la Secretaría Ejecutiva de Comisca, porque en realidad nosotros mantenemos esa instrucción de nuestro consejo de poder impulsarlo. Sabemos que hay procesos articulados y todo es un sistema y tienen sus debidas normativas, y acá lo que queremos también ustedes que están de alguna manera relacionados con esta área es que puedan hacer las articulaciones internas en sus países con las áreas competentes para ir impulsando la adopción de este reglamento técnico centroamericano, que lo que está buscando es precisamente facilitar la correcta identificación y que sea fácil para cualquier persona identificar cuáles productos tienen exceso en nutrientes que van a la larga a afectar la salud y hacer también una carga económica al sistema y una desaceleración en el desarrollo de nuestros países, porque no podemos avanzar sin salud. Creo que son mensajes claves que debemos de tener y saber cuáles desde sus competencias en sus áreas de trabajo pueden impulsar. Entonces, acá yo no me voy a detener demasiado en cada una de las etapas que hemos ido agotando, pero sí mostrarles que desde el 2017, desde el nivel regional, hemos estado impulsando en colaboración con el INCAP, con la OPS y la CECOMISCA y por supuesto con la Comisión Técnica de Crónicas y Cáncer, que está conformada por delegados de los ministerios de salud de los 8 estados miembros del SICA para poder ir avanzando en estas discusiones. Pero también no lo vamos a poder hacer solo desde el sector salud. Tenemos también que hacer esas articulaciones con las personas que están negociando en las mesas para poder hacer esa concientización
de que es un ganar-ganar. Podría ser, y ya tenemos experiencias de Chile, de México y de otros países, en que la industria no quiebra, sino sigue en adelante. Tiene que hacer unas reformulaciones, porque también vamos a tener oferta de alimentos procesados, pero que sean más saludables. Y eso también es el fin último del EFAN, que podamos tener esa información fácil para poder tener mejores decisiones de compra y mejores decisiones para la alimentación propia. Hemos también tenido un hito importante en el 2018, que esta conversación en el cual el Comista dijo, nosotros somos competentes para poder regular en el área de nutrición, de salud. Entonces, provocó, ¿verdad? Una muy buena articulación entre Comieco y Comisca para empezar a tocar estos temas y decir que tenemos que hacer un trabajo conjunto. Hemos ido dando continuidad, ¿verdad? Pidiendo poder tener estos avances. Sin embargo, también en los procesos de elaboración de la reglamentación técnica centroamericana, no ha sido priorizado por los gobiernos que han ido teniendo las presidencias pro tempore del sector económico. Aquí un llamado es de poder tener una articulación entre los ministerios de salud y los ministerios de economía cuando puedan tener la presidencia pro tempore del Comieco, de poder ir impulsando la adopción del EFAN. Y ahorita estamos en una negociación. Por eso es importante que ustedes puedan tener el panorama completo de por qué es que se está impulsando este etiquetado. Hemos tenido seguimientos en procesos. Él nos pidió hacer un análisis que ya está detallado. Ahí está el documento, ¿verdad? Que también ya les ha sido compartido por medio de este chat. Hemos ido avanzando en este proceso. Hemos hecho campañas en conjunto con el INCAP, ¿verdad? Durante la pandemia, precisamente, que sabemos que tuvimos aumentos en obesidad, ¿verdad? Apoyamos también en tener piezas comunicacionales que fuera fácil de entender para cualquier persona y aprovechando el aumento en las redes sociales. Hemos tenido talleres, webinarios, perdón, muchas propuestas de acciones intersectoriales entre el 2023 y el 2025, y también resaltarles el 6º Foro Intersectorial Regional de la Salud, en el que también tuvimos participación de los Ministerios de Economía, de Agricultura, todas las áreas, para poder poner sobre la mesa la importancia de la alimentación saludable. Esto sucedió en el 2024, bajo la presidencia pro tempore de Honduras en aquel momento, y se generó esta discusión, ¿verdad?, para poder decir que tendríamos que incentivar el EFAN como una modalidad de consumo informado y de adopción de instrumentos normativos que lo pudieran regular. ¿Cuáles fueron, y aquí sí me quisiera detener un poquito, las principales barreras que se identificaron a partir de la discusión de las mesas? El rol fuerte de la industria de alimentos y bebidas como principal opositor del avance de regulación sobre FAN. Esto implica también los procesos de discusión interna que se pueden hacer en las mesas de trabajo para poder ir abordando. Sabemos que a veces no son tan fáciles las adopciones y los cambios. Hay siempre una resistencia al cambio, pero creo que aquí podemos ir avanzando en poder llegar a tener unas posiciones en tiempos, ¿verdad? Para ir adoptando esta reglamentación. No se ha visto la viabilidad política del todo, ¿verdad? Y esto a veces se escapa de las competencias técnicas, pero podemos ir buscando siempre cuáles podrían ser las estrategias para ir avanzando y allanando este camino, y que a veces todas las autoridades de diferentes sectores gubernamentales que pudieran estar vinculados en las decisiones para la implementación de FAN no disponen de la información sobre el impacto sanitario económico. Y por eso es que estamos gestionando estos espacios para que también con evidencia se vea que también para poblaciones enfermas que tengamos no vamos a apoyar también al desarrollo de no podemos tener desarrollo sin salud. Y por eso es importante tener esta información. ¿Cuáles serían las propuestas nacionales y regionales que podemos hacer? Pues fortalecer las capacidades de los recursos humanos y técnicos, y en la medida que ustedes también puedan ser replicadores en sus países de esta información, será muy importante, ¿verdad? Se requiere vigilancia, fiscalización y control, y formación en temas e implicaciones de la normativa FAN, ¿verdad? Ir también preparando este proceso.
poder tener comunicación entre gobiernos, sociedades, academias, parlamentos, sociedad civil, que permita poder tener estos análisis sobre qué queremos realmente lograr con el etiquetado frontal de advertencia nutricional. Y estamos siempre retomando este tema desde el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana y desde la Secretaría Ejecutiva. Entonces, durante este año, pues hemos también participado desde el nivel regional en el proyecto de la Ley Marco para la promoción y fomento de las dietas saludables y la educación alimentaria y nutricional con el Fondo de Parlamentos Legislativos de Latinoamérica, esto en coordinación también con OPS, INCAP, UNICEF, FAO. Ya esa propuesta está y esperaríamos que los parlamentos de los países también conozcan esta información basada en derechos, ¿verdad?, alimentarios y en la buena nutrición. Y también estamos en el proceso de elaboración del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2026 al 2030, donde estamos impulsando como acción clave esta articulación con el Consejo de Ministros de Integración Económica para que pueda dársele continuidad al proceso de adopción del EFAM conforme a esa resolución que ya tenemos aprobada del COMICA y de todas las resoluciones que ustedes han visto en pantalla que se han ido tomando a lo largo del tiempo. Entonces, igualmente, nuestro secretario ejecutivo, José Renán de León, ¿verdad?, ha impulsado en sus primeros meses de gestión como secretario ejecutivo el retomar este tema, mandando nuevamente a los ministerios de salud la propuesta que está en discusión para que la tengan a mano, ¿verdad?, en el que estamos hablando de poder colocar los hexágonos sobre el exceso y el poder con eso también impulsar el trabajo con el COMIECO. Con eso he llegado al fin de la presentación para poder decir cómo se ha estado tocando este tema en la agenda centroamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, María de los Ángeles, por esta presentación muy importante y muy bueno conocer todo el trabajo de Comisca, todo lo que están haciendo con relación al etiquetado frontal. Ahora voy a darle la palabra nuevamente a Fernanda Crocker para que nos hable sobre la evidencia de eficacia y efectividad del EFAN en la región. Fernanda. No sé si desde ahí, desde Ahora el me van a piso. colocar ¿Me la escuchan? presentación. Ay, Sí, perfecto. No te vemos en este sí, momento. Ahí está, ok. perfecto. Ahorita me van a colocar la presentación. Perfecto. Gracias. Mientras, recuerden quienes quieren hacerle preguntas a los panelistas, ir dejando sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Hacia el final de las presentaciones podemos abrir espacio a un intercambio. Perfecto. Voy a ser muy concreta porque solo tengo 10 minutos. Vamos a hablar de eficacia y efectividad del etiquetado frontal, es decir, toda la evidencia que antecede a los octágonos, a los sellos octagonales. ¿Y por qué octágonos y no triángulos? ¿O por qué no otros sistemas de etiquetado? ¿Ok? Entonces, voy a diferenciar nada más que es eficacia y efectividad. La eficacia es todos los ensayos aleatorizados, controlados, que se han producido en la región. Estos son estudios de investigación en donde los investigadores han controlado todo, es decir, la población, aunque se ha aleatorizado, pero digamos, hay todos unos protocolos donde uno puede controlar de alguna manera la exposición y uno puede comparar un grupo intervenido versus un grupo control, como por ejemplo cuando se prueban las vacunas, ¿no? Las vacunas, hay un grupo que se pone las vacunas, otro grupo que no se pone las vacunas y uno ve pues qué tanto pasa la enfermedad entre un grupo y otro. Es exactamente lo que hacen estos estudios de eficacia, ¿no? Un grupo se expone a un etiquetado, otro grupo no se expone a ningún otro etiquetado y luego uno puede comparar ciertas variables, ¿no? Cómo se comportan los consumidores con estos etiquetados. Esa es la eficacia, pero hoy me voy a centrar más en la efectividad, es decir, ¿qué pasa cuando el etiquetado ya se implementa en un país? ¿Qué resultados se obtienen cuando se implementa, después de implementarse? ¿Ok? Entonces, ahí es donde me voy a centrar más por el tiempo y algunas conclusiones. Siguiente, por favor. Bueno, actualmente ya son 9 países en toda la región de las Américas que ya tienen algún tipo de etiquetado, pero son 7 países de las Américas que ya implementaron los octágonos de advertencia, que iniciaron en Chile por allá por el 2015, fueron ellos los que iniciaron el diseño del sello octagonal. No me voy a centrar ahí pero por el tiempo, pero todo fue previamente estudiado.
la posición, el color, por qué negro, por qué digamos, el borde blanco, ¿verdad? Porque tenía que haber contraste con el empaque, la forma, la leyenda, todo eso fue previamente validado. Y entonces después más países empezaron a sumar porque en Chile comenzó a haber evidencia de que funcionaba y que la gente lo usaba y que empezaba a haber una buena reformulación de productos y que se empezaron a disminuir las compras de productos no saludables. Entonces más países comenzaron a sumarse. Todos los países, casi todos, tenían ya evidencia local de eficacia, es decir, iniciaron con sus propios ensayos aleatorizados y en todos los ensayos aleatorizados decían el EFAN funciona y funciona mejor que otros tipos de etiquetado como los GDAs, por ejemplo, como el semáforo que ya estaba en Ecuador, y entonces se comenzó a ver que se empezaba a acumular mucha evidencia de que funcionaba muy bien. Siguiente, por favor. Entonces luego comenzamos, por ahí por el 2019, comenzó el interés de saber si todo lo que se sabía de Sudamérica se aplicaba a Centroamérica, si habían entonces, podíamos nosotros tener estudios también de eficacia en Guatemala y no solo en Guatemala, sino en otros países de la región centroamericana. Entonces el primer estudio que se hizo en Guatemala se hizo en áreas rurales y se hizo en áreas urbanas con indígenas y no indígenas de muchos niveles educativos. A un grupo se le expuso al etiquetado el sello octagonal alto en y a otro grupo se le expuso a este tipo de etiquetado, el GDA, que actualmente es voluntario y muchos productos lo mantienen. Esto lo publicamos no hace mucho y lo que encontramos fue lo mismo que habían encontrado los países de suramericanos y México, que el EFAN era eficaz para aumentar la comprensión del contenido nutricional y la selección de productos más saludables en población guatemalteca del área rural y de bajo nivel educativo en comparación con el GDA. O sea, las personas lo entendían, lo comprendían, podían elegir opciones más saludables y la intención de compra del producto no saludable disminuía. Y esto fue uno de los primeros. Luego, siguiente, por favor. Se empezaron a añadir estudios en El Salvador, en Costa Rica, en Panamá, esto gracias al apoyo técnico y financiero de la OPS y organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan también, en donde se compararon los octágonos con otros sistemas de etiquetado que se conocían a nivel mundial. Por ejemplo, se comparó con, por ejemplo, El Salvador hizo un estudio que lo comparó con el GDA de colores, es un híbrido entre el GDA y el semáforo, el GDA monocromático. Costa Rica lo comparó contra todos los que acabo de mencionar, además de compararlo con el Nutri-Score, o sea, fueron ensayos aleatorizados de muchos brazos. Y Panamá también hizo el mismo ejercicio que El Salvador. En todos y cada uno de estos estudios se obtuvo la misma conclusión. El sello octagonal era muchísimo mejor que todos los anteriores, comparado con todos los anteriores, para identificar el producto menos nocivo para la salud. La intención de comprar el producto menos nocivo se aumentó, es decir, las personas no tenían la intención de comprar el producto menos nocivo, y identificar nutrientes en exceso. O sea, aumentó la capacidad de las personas para identificar los nutrientes de preocupación para la salud pública. Siguiente, por favor. Y entonces también hay una postura intersectorial que ya fue compartido en el chat, me parece. Hay una postura intersectorial de academia y la sociedad civil, si ustedes quieren saber más de estos estudios, donde 16 expertos y 2 instituciones de los países de la región del SICA hacen un resumen de toda esta evidencia que existe a nivel internacional y a nivel nuestro, a nivel subregional, los países del SICA, toda la evidencia que existe que apoya la adopción de un EFAN y por qué es mejor que otros sistemas, ¿no? Por la evidencia de eficacia. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué otros logros ha tenido el EFAN? Y aquí voy a hablar ya más de efectividad, es decir, post-implementación, ¿qué ha pasado? Hay cambios a corto plazo porque hay ejemplos de adopción, de implementación y cumplimiento del sector productor de alimentos. Aumenta el uso del etiquetado, eso es un impacto a corto plazo. Por favor, siguiente. A corto y mediano plazo hay reformulación, cambios en la composición de los productos y cambios en patrones de compras y consumo de alimentos. Y a mediano largo plazo, como parte de un paquete de políticas, cambios en las incidencias, prevalencias de obesidad y NT.
vamos a ver más, porque la evidencia es mucho más en el corto plazo y el corto mediano plazo. Actualmente se están haciendo ya estudios en países como México y Chile que ya están estudiando los efectos a largo plazo, pero donde más tenemos evidencia actualmente es en corto y mediano plazo. Siguiente, por favor. ¿Qué pasó en Perú? Bueno, uno es que a corto plazo hay un alto cumplimiento de la industria alimentaria después de la entrada en vigencia. Por ejemplo, en Chile hay un 94% de cumplimiento, aunque hay algunos grupos de alimentos que no cumplen, como por ejemplo los dulces y productos dulces son los que menos cumplen. Sin embargo, en Chile, por ejemplo, el 62% de la oferta empacada tiene algún sello. Y estos son los porcentajes, por ejemplo, de energía, de azúcar, de grasas saturadas y de sodio, el porcentaje de productos que llevan estos sellos. En Perú, más del 75% de alimentos tiene algún sello. Los productos importados son los que más incumplen y el sello que más se omite es el contiene de grasas trans, ¿no? Pero entonces aquí esto nos habla de que tenemos que fortalecer sistemas de monitoreo pues, para poder aumentar el cumplimiento de este tipo de políticas. Siguiente, por favor. En México ha habido un 99% de cumplimiento según Profeco. Sin embargo, han habido algunas estrategias para evadir regulación. Por ejemplo, esto es muy común ahora verlo en algunos productos en donde la industria hizo pues en algunos empaques dobles caras frontales. Al momento de colocar estos empaques en los anaqueles, pues voltean y esta es la cara que ve la persona, el consumidor. Sin embargo, esto son lagunas en la regulación que han sido aprovechadas por el sector productor para evadir la regulación, o el propósito principal del EFAN es que las personas lo vean y que toman decisiones cuando lo vean. Además, en México, bueno, hay regulaciones a nivel de la publicidad, el marketing que se le hace a los productos. Entonces, ahora es común ver, por ejemplo, que los caracteres que están regulados ahora vengan de otras maneras, ya no están en el empaque, pero sí en el producto o como algo adjunto al empaque. Entonces, eso es bueno que se registre porque eso ayuda a los países a aprender de estas experiencias para hacer regulaciones, mejores regulaciones. Adelante, por favor. El uso del etiquetado en Uruguay y México también ha aumentado después de la implementación o la entrada en vigencia de estos sistemas. Por ejemplo, en Uruguay hay evidencia que el 58% de las personas modificaron su compra al ver los sellos y hay un efecto sustitución, o sea, empiezan a comprar un producto similar con menos sellos o sin sellos. También se observó un incremento en la capacidad para reconocer nutrientes críticos en exceso. México, a través de sus encuestas nacionales de salud y nutrición, ellos han ido monitoreando el uso de los etiquetados en varias encuestas nacionales. Allá por el 2018-2020 tenían solamente las tablas nutricionales, del 2018 al 2020 tenían un GDA y luego en el 2020 comenzaron a monitorear el uso del EFAN. Y es impresionante cómo el uso del etiquetado se mantenía más o menos un 50% de la población. Después de la entrada en vigencia de los octágonos, el uso del etiquetado, o sea, que las personas usan el etiquetado al momento de la compra, aumentó en casi 80% de la población, lo cual esto para mí yo creo que ya es un logro del etiquetado FAN, que las personas empiecen a usar realmente los etiquetados para tomar decisiones. Siguiente, por favor. ¿Qué pasó en Chile? Bueno, hubieron cambios importantes en la composición de productos después de la entrada en vigencia de la ley. Este es un estudio muy bueno que se hicieron en dos momentos, antes y después de la ley. Primero, que los productos con sellos cambiaron de 51 a 44%. Quiere decir que la industria comenzó a reformular y empezaron, el sello que más disminuyó fue el alto en azúcar, en bebidas azucaradas, bebidas lácteas, cereales de desayuno y productos dulces, y el alto en sodio, porque empezaron a disminuir cantidades de sodio y azúcar en estos productos. Sin embargo, si ustedes van acá, no hay ningún sello que diga contiene edulcorantes. Entonces, ¿qué pasó? Aumentó el uso de edulcorantes, se reformuló, pero a expensas de la adición de edulcorantes, y se compraron más bebidas con edulcorantes no calóricos y también en niños. Entonces, esto es un efecto y nos habla de la importancia de tener y defender un octágono
que advierta sobre el uso de edulcorantes, dado que los edulcorantes están asociados también a otros problemas de salud. Muchas personas piensan que los edulcorantes o los endulzantes artificiales son inertes y que incluso pues, pueden ser parte de una dieta saludable. Para ciertas patologías puede ser, como alguien ya con un diagnóstico de diabetes. Sin embargo, edulcorantes en poblaciones sanas, especialmente en niños, la evidencia nos indica que causa cambios en la microbiota intestinal, aumenta la resistencia a la insulina y también está asociado a ciertos marcadores de inflamación que pueden llevar a enfermedades cardiometabólicas. Así que hay que tener muchísimo cuidado. La Asociación Pediátrica de Estados Unidos no recomienda el uso de edulcorantes en niños. De hecho, no hay ninguna recomendación dietética del uso de edulcorantes en niños, y esto es algo que se está viendo en la reformulación de alimentos y aquellos formulados para niños. Ahora, a corto o mediano plazo, también en países como México hubo una reformulación bastante buena de transnacionales grandes antes de la entrada de vigencia de la ley. Entonces, ya empresas como las que estoy mencionando acá ya habían reformulado casi la mitad de sus productos para evitar los sellos antes de que entrara en vigencia la ley. Menos sodio y menos azúcar fueron también los nutrientes que más reformularon. Siguiente, por favor. Luego, este también fue México. En México, este es un manuscrito que acaba de salir. Siguiente, por favor. Lo que se vio es que hubo una reducción en los sellos de sodio, en grasa saturada, en edulcorantes y en azúcar, es decir, que la composición de los productos realmente cambió para bien, es decir, se redujeron las cantidades. Y lo más interesante es que como México ya tenía un sello que decía contiene edulcorantes, no recomendable en niños, entonces hubo reducción de azúcar, pero no añadieron edulcorantes, porque entonces querían evitar dos sellos. Entonces miren lo importante que es este sellito de acá. Siguiente. Este es un estudio también reciente de Chile, en donde se evaluaron los cambios en compras de alimentos. Si la gente realmente compró menos alimentos con sello alto en, y si realmente habían comprado más los alimentos que no tenían el sello alto en. Y lo que se vio es que en todos los nutrientes pasó. En las calorías se disminuyó el consumo de alimentos con sello alto en calorías, con sello alto en azúcares. Siguiente, por favor. Y lo mismo en grasas saturadas y en sodio. Siguiente, por favor. A largo plazo, ahorita hay evidencia muy limitada, esto aún se está estudiando, ya México está estudiando el efecto que tiene el etiquetado frontal en la incidencia de dislipidemias a nivel nacional, es decir, menos colesterol, menos triglicéridos en sangre, etcétera. Chile está por publicar un estudio en donde ya están viendo cambios en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños menores de 6 años a causa de la implementación, atribuible a la implementación del etiquetado. Estos son estudios que ya están en curso y que vamos a verlos pronto. Y algo muy importante cuando hablamos de largo plazo es que estas enfermedades no van a poder tener un cambio a corto ni a mediano plazo. Estamos hablando de política pública de largo plazo, y especialmente cuando estas se combinan con impuestos, con intervenciones en espacios educativos para disminuir venta, patrocinio y consumo de alimentos no saludables, políticas agrícolas para reorientar la producción sostenible y saludable y reducción de inequidades en salud, que es muy importante, que acordémonos que muchas de estas enfermedades son causadas a la falta de acceso a servicios y a servicios de calidad y a dietas más saludables. Entonces, también tenemos que hablar que tener cambios a largo plazo que nos ayuden a tener estos impactos realmente en la incidencia de enfermedades crónicas en la población, también va a ser un efecto combinado de varias intervenciones, ¿no? que tenemos que ir, en las que tenemos que ir pensando. Así que bueno, siguiente por favor, para ir terminando. Entonces, hay evidencia de eficacia y efectividad del EFAN en la región. Ya es bastante claro que el EFAN es eficaz para aumentar la comprensión del contenido nutricional. Existe evidencia sólida de impacto en el uso de etiquetado, la reformulación y reducción de compras de alimentos con sellos, y ahorita ya se encuentran en desarrollo otros estudios en reformulación, exposición al marketing, precios e impactos en salud, que yo creo que vamos en los próximos
1 o 2 años vamos a verlos ya publicados, y el avance de un reglamento en materia de FAN va a requerir de un esfuerzo muy coordinado entre la academia, la sociedad civil y el gobierno, libre de conflicto de interés y buscando siempre por encima de todo el bien común, que es la salud de la población. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Muy importante escuchar sobre la efectividad del EFAN y sobre estas experiencias en la región. Y para dar continuidad, voy a invitar a Marita Pizarro a que nos hable sobre argumentos y contraargumentos frecuentes sobre el EFAN. Marita es médica, es magíster en epidemiología, gestión y políticas sanitarias y es coordinadora de incidencia e investigación en la Coalición América Saludable, CLAS. Así que adelante, Marita. Estamos un poco ajustados con los tiempos, así que a los próximos panelistas les voy a pedir que tratemos de ajustar y recuerden ir dejando preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Adelante. ¿Estás muteada, Marita? Ahí está, Ahora, se ve ahora, perfecto. ahora sí, ¿me escuchan? Y si quiero pantalla, Se ve ¿la bien. ven? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por esta convocatoria. Me parece un espacio sumamente útil para compartir experiencias y espero que tengamos algunos minutos después para hacer un breve intercambio, aunque sea. Bueno, a mí hoy me toca hablarles de argumentos y contraargumentos frecuentemente escuchados en materia de promoción de cuando se promueve una política de etiquetado frontal en los países. Tenemos suficiente evidencia sobre esto, mucha información y experiencias compartidas. Sabemos que hay ciertos sectores involucrados en el proceso de producción y distribución de alimentos ultraprocesados que han manifestado en el transcurso de cómo han avanzado las políticas en la región, sus dudas respecto al impacto sobre las leyes de etiquetado frontal, sobre todo haciendo hincapié en un impacto negativo en materia de implementación y de repercusión particularmente en las áreas de la economía. En este marco, nos interpela como sociedad civil y academia dar respuestas libres de conflicto de interés, basadas en la mejor evidencia científica, como ya escuchamos recién a Fernanda, que nos ha mostrado un background considerable de evidencia científica para ser utilizada en estas situaciones, y también experiencias, ¿no es cierto?, que han sido ya, están siendo valoradas por los países en los diferentes momentos de los procesos. Entonces, a ver, ¿pasa la presentación? No, Ahí va, ahí pasó, ¿no? ahí Sí, ya pasó. está. Bueno, entonces uno de los argumentos del sector industrial, de las corporaciones que habitualmente escuchamos, es, por ejemplo, que en los países que implementaron el etiquetado frontal no se evidenció una disminución del sobrepeso y la obesidad. Sabemos que el entorno obesogénico es una de las causas de sobrepeso y obesidad y es uno de los factores a controlar para disminuir la prevalencia de estas patologías y patologías asociadas. La disponibilidad, asequibilidad, promoción de alimentos ultraprocesados son los responsables de las altas ingestas de nutrientes críticos que ocasionan estas patologías. Y estamos convencidos, y suficiente es la evidencia para decir que el etiquetado frontal de alimentos es una herramienta costo efectiva para modificar estos ambientes. ¿Por qué? Porque otorga una información clara, precisa, rápida al momento de elegir un alimento por parte de los consumidores. Entonces, se recomienda que la población tenga acceso a una alimentación saludable. Argumento como el etiquetado frontal es insuficiente para cambiar los comportamientos de los consumidores. La industria, en este sentido, propone complementar con campañas educativas o usarlas en lugar del etiquetado frontal. Como también dice, la educación nutricional debe incluirse en las normas de etiquetado y estar alineados a las directrices del Códex. Sabemos que las campañas educativas son complementarias de todo tipo de ley que esté destinada a proteger
la salud de las personas. Y en este caso no sustituyen en ningún punto la ley de etiquetado frontal. El etiquetado frontal es una herramienta, como ya lo hemos visto, que educa por sí misma, que no necesita campañas educativas. Y una campaña de información a la población sobre qué comida es saludable y cuál no, no permite que el consumidor, en el momento de estar frente a una góndola, reciba y decida de forma rápida y sencilla qué producto comprar y cuál no, según su contenido de nutrientes críticos. Tengo problemas con el pase de... Ahí va. Desde el punto de vista de la política, es necesario investigar más sobre el uso de las etiquetas de advertencia en la parte frontal de los envases. Y también dice y sostiene, el etiquetado frontal debe ser voluntario. Cuando la salud de la población, de nuestros adolescentes, niñas y niños está en riesgo, esto no es un punto de discusión. Las medidas no pueden ser voluntarias o de autorregulación. Las leyes deben existir, deben ser valoradas según su eficacia, su costo-eficacia, deben ser promocionadas, implementadas y fiscalizadas. Se debe exigir al sector corporativo el cumplimiento de estas leyes, porque acá de lo que hablamos es de proteger la salud pública. Se ha demostrado que el cumplimiento voluntario del uso del etiquetado por parte de la industria es escaso, sobre todo en productos que son de muy baja calidad. Y quiero traer acá y permitirme mencionar otros ejemplos respecto de otros nutrientes críticos, como son los ácidos grasos trans. En el 2008 se firmó en Río de Janeiro un acuerdo voluntario con las corporaciones. Cuando digo se firmó, lo hizo Organización Panamericana de la Salud, junto con otros organismos y corporaciones industriales. Sobre la restricción del contenido de ácidos grasos trans en productos ultraprocesados. Sabemos perfectamente que no funcionó. No funcionó y hay algunas medidas realmente heterogéneas a nivel de región. Por lo tanto, pedir a la industria que voluntariamente adecue, sabemos que no lo hace. Como también traigo otro caso, otro ejemplo, cuando en la región se comenzó a promocionar los ambientes libres de humo. En materia de políticas de tabaco, de control de tabaco, la industria tabacalera trató de firmar acuerdos voluntarios. En algunos lugares los logró y sabemos perfectamente que no funcionaron. Por lo tanto, no es el camino por donde tenemos que ir para promocionar una política. Otro argumento muy frecuente es el modelo del perfil de nutrientes de OPS es demasiado estricto. En realidad, es un modelo que se basa en recomendaciones sobre fuerte evidencia científica, como lo explicó también Fernanda recién, y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No hay cómo discutir sobre esto. Y además, este sistema clasifica los productos en exceso de nutrientes críticos, lo que significa que esos productos superan metas establecidas y recomendadas de ingesta, porque más allá de eso provocamos daño a las personas. Entonces, no hay punto de discusión. Frecuentemente escuchamos decir que la norma de etiquetado frontal propuesta no está en consonancia con el Códex Alimentario, ni forma parte de él. Solo para recordar que el Código Alimentario Internacional está en vigencia desde la década del 60, que las normas del Códex de ninguna manera jurídicamente impiden que los países avancen en medidas que superen los mejores estándares en materia de protección de la salud. Suficiente evidencia hay sobre esto. Además, el Códex Alimentario se nutre de las experiencias y de la evidencia científica generada en los países, como también de las asesorías de FAO y de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, no es necesario que una norma de etiquetado esté en consonancia con el código. Vuelvo a decir, puede ser superadora. El etiquetado de advertencias impacta negativamente en la economía general. Es un argumento que se ha utilizado en todos los países y que a pesar de esto estos países han podido avanzar. Hablo de Chile, hablo de México, de Perú, de Argentina, de Uruguay también, ¿no?
La evaluación del impacto económico de una medida sanitaria no debe tenerse en cuenta solo cuando evaluamos costos, sino pensar en el alto gasto del Estado en atender las enfermedades que se atribuyen al alto consumo de alimentos procesados que contienen nutrientes críticos. Ejemplos, el Estado argentino gasta más de 715 millones de dólares al año en atender las enfermedades derivadas solo del consumo de bebidas azucaradas. Esto se desprende de un estudio que realizó el Instituto de Efectividad Clínica el año 2021 en el marco donde estábamos discutiendo la ley de etiquetado frontal en Argentina. Y México proyecta ahorrar 1,8 mil millones de dólares en tratamiento de obesidad y otras enfermedades relacionadas en un lapso de 5 años. Entonces, no hay punto de discusión con este argumento. Otra de las cuestiones que frecuentemente mencionan las corporaciones. Para apoyar este tipo de medidas se requiere de recursos financieros, técnicos y una aplicación progresiva. O este argumento frecuentemente lo utilizan las empresas, las grandes empresas con mercadeo que sostienen un mercadeo internacional, ¿no? Transfronterizo. Y después tenemos el argumento de las pequeñas empresas que dicen que siempre necesitan más tiempo para cumplir la normativa y que serían las más perjudicadas en materia de comercio. Sabemos que los costos iniciales para las empresas se diluyen a lo largo del periodo de aplicación, porque ellos lo recuperan en ganancias a través de la venta de productos. Y que en los casos de que un producto tenga una alta cantidad de producido, es decir, las empresas tengan un amplio stock de estos productos que se van a ver afectados por la normativa, las leyes en general acuerdan con que se puedan utilizar stickers o pegatinas para darle viabilidad al producto y adaptarlo a la normativa de la ley, a la normativa vigente, perdón. Y otro argumento para contradecir a la industria es que la industria está en una constante transformación y adecuación al tiempo que corre. Por lo tanto, la industria periódicamente actualiza y reimprime las etiquetas y la presentación de sus productos. Por lo tanto, económicamente es un gasto que ya tiene previsto. O sea, no es un argumento válido para bajar o debilitar en esta instancia una ley. Sabemos que México aplica el sistema de perfil de nutrientes de OPS desde el año 2020, perdón, y se observó en un estudio en promedio un 56% de los productos de grandes empresas multinacionales como Nestlé, Coca-Cola, Bimbo, PepsiCo y Kellogg's se reformularon en menos de 2 meses de implementada la ley. Entonces, la industria puede hacerlo, la industria tiene cómo hacerlo y tenemos evidencia ya que sostiene que no hay obstáculo para esto. Por lo tanto, el argumento se debilita, ¿no? Oh, perdón, se me fue otra vez. ¿Están viendo mi pantalla? Porque se me cortó. Sí, se está viendo ahora no como presentación, sino... Y se me cortó. Perdón, pido disculpas. Em, ahí Pero ahí, estamos. ahí ¿Ahí estamos está. bien? Bien, pido disculpas. El etiquetado frontal perjudicará la exportación de alimentos en el caso de Argentina, específicamente en el marco de Mercosur. Este fue un argumento muy utilizado por la industria en ese periodo de promoción de la ley. Y
Otro de los argumentos que utilizaron fue los países que han seleccionado este tipo de etiquetado son países importadores, mientras que Argentina es exportador. En realidad, estos argumentos económicos son los que más hicieron mella en estamentos gubernamentales al momento de discutir la ley. Sabemos que la ley en todos los países se limita al comercio interno, al comercio de los productos dentro del país. Cuando los productos son exportados, los países se adaptan al país donde se dirige el producto. México, por ejemplo, en el año 20 ocupó el 11º puesto como país exportador. Y la ley en México deja que esos productos de exportación queden fuera del ámbito de implementación de la ley. Y no ha habido afectación económica de la industria en este caso. Entonces, es otro argumento que pierde vigencia. También, a nivel subregional, por ejemplo, en el Mercosur, países que lo integran, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, llegan a acuerdos en materia de exportación de productos. Por lo tanto, sabemos que no es una debilidad de la ley. La política de etiquetado frontal genera costos adicionales para el sector de la industria de alimentos. El etiquetado frontal provocará pérdida de empleo y baja de salarios. Este es otro de los argumentos con los que más amenazan las industrias. Y sabemos que el costo de adecuar las etiquetas es un costo hundido. Los economistas se refieren a costo hundido cuando es un costo que la empresa ya lo tiene previsto para adecuarse a las normativas locales y que en instancias posteriores se recupera, ¿no? Claramente no afecta a la economía de estas empresas. También sabemos que, como ya lo mencioné antes, las empresas alimenticias modifican constantemente el diseño de sus presentaciones solo para hacer productos más atractivos a los consumidores y estar a la altura de las competencias que tienen, ¿no? Y muchas políticas de etiquetado similar, como Chile, México, Perú y Uruguay, similar a la Argentina, ¿no? Las empresas multinacionales tienen respaldo económico suficiente para dar respuesta y cumplir una ley. Sabemos que en Chile, cuando se implementó la ley de etiquetado, no hubo afectación del empleo, ni tampoco en la economía de la industria alimentaria, como tampoco en las manufactureras. Hay estudios que demuestran que no hubo una afectación de la economía de estas empresas en materia de ingresos, como tampoco en materia de baja de empleos o salarios en estos sectores. O sea, tenemos suficiente evidencia también ya para mostrar que este argumento es un argumento falaz. Bueno, quiero comentar que estos argumentos se pueden encontrar con más evidencia que los sostienen, dado que tengo poco tiempo en la presentación, no pude mostrar todo lo que hay bastante, y los invito a ingresar al sitio web de la Organización Panamericana de la Salud, donde se ha lanzado hace 2 días un curso virtual en español de autoaprendizaje, cuyo título es Políticas regulatorias para prevenir la obesidad y enfermedades relacionadas a la alimentación. Es un curso donde contiene la evidencia de los últimos años que respalda las políticas de etiquetado frontal, por qué octógonos y por qué no otros sistemas de etiquetado, por qué el sistema de perfil de nutrientes y por qué no otros sistemas de perfil de nutrientes que la industria trata de colocar en la legislación que se está debatiendo en este momento en la región.
Me parece que es un curso sumamente importante, es libre, gratuito, puede ingresar cualquier referente interesado en la temática para construir capacidad en todos los ámbitos, sector académico, sector sociedad civil y sector gubernamental. Me parece sumamente interesante. Y también usé en esta presentación material realizado por la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, de la cual fui parte en el marco de la promoción de la política, donde los embates con la industria en los estamentos gubernamentales fue realmente fuerte, pero sostenidos por esta evidencia que hemos puesto hoy en esta exposición, logramos que la ley de Argentina avanzara. Así que bueno, muchas gracias y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, Marita. Muy relevante escuchar los argumentos y contraargumentos. Ahí había gente en el chat que pedía las presentaciones e incluso para quienes no están siguiendo el chat, se están enviando materiales. Ahí se compartió el enlace al curso. O sea, invito a todos los participantes a que ingresen al chat para recuperar esos materiales de utilidad. Y ahora le voy a dar la palabra a Cristian Torres para que nos hable de conflictos de interés y etiquetado frontal de alimentos y cómo manejarlos, un tema súper relevante. Cristian es licenciado en nutrición, maestro en salud pública con área de concentración en nutrición, coordinador de conflicto de interés e interferencia de la industria en el poder del consumidor, coordinador de comunicación de World Public Health Nutrition Association, co-coordinador del nodo de interferencia de la industria de Colanza y forma parte de la red de líderes en nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición Lilanut, autor y coautor de diversos artículos científicos. Gracias, Cristian, y adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias, Agustina, por la presentación y muchas gracias por la invitación, sobre todo para platicar de estos temas que son bastante relevantes, que de pronto pueden ser poco discutidos y a veces inclusive como no tomados en cuenta para este tipo de discusiones, sobre todo en torno a políticas de salud alimentaria. Entonces, pues bueno, yo les voy a platicar sobre un tema bastante importante que son los conflictos de interés en el debate del etiquetado frontal de advertencia y cómo podemos, uno, identificarlos y cómo podemos gestionarlos también. Este tema no solamente tiene que ver con la evidencia científica, sino también tenemos que abordar los temas de los poderes, de los intereses corporativos, económicos y sobre todo la legitimidad en las decisiones de política pública. Antes de iniciar mi presentación, pues quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés con este tema. Soy vocero del Poder del Consumidor, una organización mexicana que trabajamos a favor de los derechos como la salud, la información, el interés superior de las infancias y de la alimentación. Tanto yo como vocero como la organización que represento, pues no tenemos vínculos con partidos políticos, entidades comerciales ni entidades gubernamentales. Y esta presentación, pues no estoy recibiendo ningún incentivo económico. Entonces, pues bueno, declaro no tener ningún conflicto de interés. El, mis colegas mencionaron la importancia del etiquetado frontal de advertencia y es que pues este etiquetado no busca más que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre lo que estamos consumiendo, sobre lo que estamos comprando y todos esos ingredientes críticos que pueden tener los productos ultraprocesados o los comestibles ultraprocesados y las bebidas azucaradas. Este etiquetado, bueno, el etiquetado frontal de advertencia, además de tener una sólida evidencia científica, como ya nos lo platicaron, pues también cuenta con el respaldo de organismos internacionales, organismos de Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y UNICEF, que es la entidad por las infancias. Y por supuesto, que pues la adopción de este etiquetado frontal de advertencia pues ha generado una fuerte oposición de la industria alimentaria que teme por los impactos económicos y por los impactos
que puede tener a sus intereses o sus ganancias económicas. Por supuesto que este choque pues representa un conflicto y justo es donde emerge los conflictos de interés. Y por supuesto cabe mencionar que pues es responsabilidad de los estados de proteger la salud, proteger la alimentación, proteger los derechos humanos de todas las personas que vivimos en los diferentes países, ¿no? Entonces, em, debe de haber una diferenciación en la toma de decisiones, donde realmente el Estado ejerza su deber como garantes de los derechos humanos y que no debe de permitir la injerencia de las corporaciones que lo único que buscan es incrementar sus ganancias económicas. En el debate, sobre todo del etiquetado frontal de advertencia, pues los conflictos de interés han aparecido en diferentes niveles. Em, Un conflicto de interés, pues ocurre cuando un interés, ya sea personal, institucional o económico, interfiere con el interés público. Entonces, no solamente se trata de una mala conducta, que puede tener impactos inclusive con o implicaciones con la corrupción, sino pues también de una tensión estructural que puede distorsionar la toma de decisiones y la confianza pública para tener credibilidad sobre las instituciones, sobre los procesos, la toma de decisiones y los actores que están involucrados en esta toma de decisiones. Entonces, el conflicto de interés, pues es el conjunto de decisiones en las que un juicio profesional o institucional, eh, pues permea o tiene que ver sobre un interés primario, en este caso la salud, la alimentación, la nutrición, y puede verse indebidamente influido por intereses secundarios. De acuerdo a la OCDE y a diferentes documentos, pues se puede ver como conflictos reales, conflictos potenciales y conflictos percibidos. Y estos o los intereses en conflicto pueden ser tanto económicos, políticos, comerciales, organizacionales, administrativos, académicos. eh, y todos estos, pues en su conjunto tienen que ser declarados. ¿Y por qué es importante que hablemos de conflictos de interés? Y les voy a hablar específicamente del caso mexicano, que ahora voy a traer a cuenta, y por qué es importante mencionar el conflicto de interés. Estas dos personas que ustedes ven en pantalla, Miquel Arreola, Patricio Caso, fueron funcionarios de 2012 a 2018 en la COFEPRIS, que es esta entidad reguladora de riesgos sanitarios en México. Entonces, estos dos personajes, pues su rol era implementar un etiquetado frontal de alimentos que fuera adaptado hacia la población mexicana. Pero en 2014 adoptaron institucionalmente el etiquetado GDA, estos cilindros que ustedes pueden ver en pantalla. Y durante el proceso no hubo una consulta pública, no se tomó en cuenta la evidencia científica. Inclusive la propia Organización Mundial de la Salud envió una carta hacia la Secretaría de Salud, que esta dependencia es parte de la Secretaría de Salud, diciendo que si México adoptaba este tipo de etiquetado, pues violentaba los derechos a la salud, sobrepasaba los límites de contenido de azúcar recomendada por la Organización Mundial de la Salud y justo decía que este etiquetado pues no contaba con ninguna evidencia científica, ¿no? Este etiquetado fue diseñado específicamente por la refresquera Coca-Cola. Inmediatamente, pues todo el sector privado, todo el sector de ultraprocesados y bebidas azucaradas, pues adoptaron como una forma de autorregulación, ya lo comentaba Marita, que es una forma y es un tipo de discurso para evadir las responsabilidades de las corporaciones, ¿no? Estos llamados la autorregulación que pues ha sido demostrada que no funciona y no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Entonces, desde el poder de consumidor nos preguntamos por qué había sucedido esta situación y tuvimos que recurrir hacia un tema legal en Estados Unidos, donde afortunadamente ganamos un caso legal y pudimos obtener información sobre el proceso del etiquetado en México. Y vimos cómo
Hubo intercambio de información entre estos dos personajes y otros funcionarios más y funcionarios de Coca-Cola, donde Coca-Cola les mencionaba qué tipo de etiquetado adoptar, cómo lo podían defender ante eh, las denuncias de la sociedad civil, la Academia Libre de Conflicto de Interés. Entonces les proveyeron de toda la información necesaria por parte de Coca-Cola hacia Cofepris para que se adoptara el etiquetado frontal de el GDA. Para nosotros, por supuesto que fue riesgoso el cómo Coca-Cola empezó a dictaminar las decisiones en México, cómo rebasó las responsabilidades del Estado mexicano para poder implementar un etiquetado que fue hecho a modo por esta refresquera y que fue adoptado por toda la industria de ultraprocesados. Cuando terminó la administración tanto de Miquel Arriola como de Patricio Caso, pasaron a trabajar a Coca-Cola. Miquel Arriola ahora es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y ahora en el 2026 que se va a celebrar el Mundial de Fútbol, pues una de las empresas que ha sido beneficiada, por supuesto que es Coca-Cola. Y Patricio Caso pasó a trabajar como director de regulaciones en Coca-Cola, ¿no? Entonces llevó información privilegiada del gobierno sobre regulaciones a trabajar a Coca-Cola. Esto pues son las puertas giratorias y claramente es un conflicto de interés. Ambas personas, tanto Miquel Arriola como Patricio Caso, pues seguimos trabajando en denuncias administrativas porque pues mientras su gestión administrativa pues trabajaron para Coca-Cola y no para el bienestar o para el rol que tienen que ser como Estado y como entes reguladores. Y como estos dos casos, ha habido más casos. Ustedes pueden encontrar todo este reportaje en las fichas de Coca-Cola, donde pues platicamos sobre todos los funcionarios que han tenido un puesto de alta importancia en el gobierno mexicano y que han pasado a trabajar a Coca-Cola o bien al revés, han venido de Coca-Cola para ocupar un puesto en el gobierno mexicano. Uno de los casos más emblemáticos es el expresidente Vicente Fox, quien fue presidente de Coca-Cola Latinoamérica. Y mientras la gestión y administración de Vicente Fox, por supuesto que benefició a Coca-Cola para la expansión territorial en la comercialización de este refresco y también en concederles o darles concesiones de agua, de pozos de agua potable para la producción de Coca-Cola. Otro caso que tenemos ahora en el gobierno actual de la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum, es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es el actual secretario de Economía y desde este ente se ha abierto a discusión nuevamente la norma oficial mexicana 051, que es la norma que dictamina el etiquetado frontal de advertencia. Y desde esta entidad, pues se ha visto cómo se ha trabajado para favorecer al sector privado, al sector de ultraprocesados. Lo que pudimos ver es que dentro de esta secretaría, de la Secretaría de Economía, pues están cabilderos de la industria, ¿no? O personas que tienen algún vínculo muy cercano con los cabilderos de la industria de ultraprocesados, del tabaco y del alcohol, que están trabajando directamente en la Secretaría de Economía. Esto nuevamente, pues lo estamos denunciando ante las autoridades correspondientes, ya que, por supuesto que permea y dictamina las decisiones y favorece, por supuesto, los intereses corporativos. Entonces, pues les cuento este caso porque durante 6 años tuvimos un etiquetado que no era comprensible, que no tenía un sustento de evidencia científica, que no servía absolutamente para nada y que fue adoptado por un gobierno que estuvo permeado de conflicto de interés. Entonces, es importante reconocer cuando hablamos de conflicto de interés, el conflicto de interés pues tiene impactos negativos no solamente en la salud, sino en la violación de derechos humanos, en la violación al interés superior de la niñez y que por supuesto que tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son algunas de las estrategias? Por supuesto, una declaración obligatoria de los conflictos de interés que se tengan en todos los participantes.
en el proceso y en el debate deliberativo del etiquetado frontal de advertencia. La implementación de lineamientos claros para la participación tanto en comités, en audiencias, en grupos de trabajo, la transparencia en cuanto al financiamiento tanto de estudios, de campañas, inclusive hasta de procesos electorales en algunos casos, ¿no? Por supuesto, la vigilancia ciudadana y el periodismo de investigación independiente, libre de conflicto de interés, y esta apertura hacia las denuncias a actores que estén involucrados en temas de conflicto de interés y beneficio de estas corporaciones. Tenemos algunas experiencias regionales y que han sido exitosas en la gestión de los conflictos de interés. Uno de ellos es Chile, donde hay una fuerte regulación en cuanto al lobby y al cabildeo. Cada vez que una entidad comercial se reúne con algún legislador o algún servidor público, se toma o se tiene una minuta de la reunión, se tiene una grabación y esta es de consulta pública. Entonces, la sociedad chilena tiene acceso a estas grabaciones y tiene acceso a ver lo que se está negociando, lo que se está platicando y lo que se está manejando en estas reuniones. En México recientemente tuvimos la aprobación y la implementación de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, donde por primera vez se reconoce el conflicto de interés como una problemática ciudadana y una problemática hacia la violentación de derechos como lo es la alimentación. Entonces, dentro de esta ley se ha implementado los comités de conflicto de interés, donde la sociedad civil, la academia, y grupos que no tengan conflicto de interés, porque se tienen que declarar todos los conflictos de interés, no solamente con la industria alimentaria, sino también con la industria de sucedáneos de la leche materna, con la industria del alcohol, del tabaco y otras corporaciones que tienen que ver directamente con la toma de decisiones en materia de alimentación. Se tiene que declarar para tener estos comités que van a estar vigilando desde el diseño, la implementación y la evaluación de cada una de las políticas públicas que se propongan en México. Y en el caso colombiano, pues durante el proceso deliberativo del etiquetado frontal de advertencia, pues todos los participantes tuvieron que declarar, inclusive hasta el segundo grado de parentesco, todos los conflictos de interés que hubiera para la participación, ¿no? Entonces, esto también marcó un hito en la discusión del etiquetado frontal de advertencia en la región de América Latina. Creo que por temas de tiempo no voy a poder profundizar en otros temas, pero me da gusto que este tipo de temáticas se abran y se puedan discutir en este tipo de espacios y que por supuesto puedan seguir eh, habiendo como otros espacios para que podamos comentar otras experiencias de la región, que seguimos avanzando también en la gestión de conflicto de interés. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy importante hablar de conflictos de interés, qué son, cómo manejarlos. Así que muy relevante y si tienen preguntas, como les vengo diciendo, pueden dejarlas en la caja de preguntas y respuestas y después tendremos tiempo de abordar algunas de ellas. Para ir cerrando con los panelistas y luego poder tener este momento de conversación, voy a invitar a Fabio Gómez a hablar sobre la importancia del perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud y la evidencia de eficacia del EFAN en comparación con la lupa. Fabio Gómez es nutricionista, tiene una maestría en estudios poblacionales y encuestas sociales y doctorado en salud colectiva. Actualmente es el asesor regional en nutrición y actividad física para las Américas de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, y actúa asesorando y apoyando a los países en diseñar e implementar políticas de alimentación y nutrición, así como en proteger tales políticas de intereses que marchan en dirección opuesta. Así que, Fabio, adelante. Muchísimas gracias, Agustina. Voy a compartir mi pantalla acá. Gracias una vez más por la invitación. Un gusto poder compartirla. Primero voy a arrancar con la evidencia que se ha acumulado o la experiencia que se ha acumulado en la región y un poco centrando en la evidencia de comparación del sistema que es lo más eficaz, efectivo en nuestra región versus otros que han tratado de eh, promocionar la industria.
Y es uno de los avances más contundentes que hemos tenido en la región. Las legislaciones de alimentación saludable han incorporado y buscado incorporar las advertencias de nutricionales y otros ingredientes, justamente porque eso facilita no solo al consumidor identificar productos que pueden dañar su alimentación y la salud, pero también porque facilitan la aplicación de otras políticas, una vez que tenemos claramente identificados los productos que necesitamos regular con otras políticas como publicidad, el ambiente escolar, los impuestos. Entonces es fundamental este avance, pero al mismo tiempo en esta publicación que producimos en 2022, reunimos, está publicada en el periódico Lancet, reunimos un poco la historia y el análisis político de cada una de las legislaciones que tenemos en nuestros países. Y vemos que hay diferencias, a pesar de que la gran mayoría han adoptado las advertencias octagonales, aún así hay diferencias eh, que hacen algunas de las políticas más cercanas a los mejores estándares y mejores prácticas que hemos establecido con base en nuestras recomendaciones de la OPS y de la OMS. Y con base en la experiencia de los países, porque obviamente una vez se toma estas experiencias, ahí siempre tenemos que considerar que una vez se adopta una política, esta política es el resultado de discusiones y muchas veces no se adoptan con todos los estándares o el nivel de estándares que es recomendado, y en particular por esas interferencias o esos intentos de interferencia de la industria. Entonces, el primer país justamente fue Chile, pionero, y los otros países, lo que en nuestro rol buscamos es que cada vez más los países que van tomando nuevas políticas, los países que todavía no tienen políticas adoptadas, como es el caso de los países en Centroamérica, buscamos y asesoramos a esos países para que podamos aprender tanto de las mejores, de las fortalezas, cuanto de las debilidades, y hacer esas políticas cada vez mejor. No sabemos si nosotros estuviéramos discutiendo vacunas o otras tecnologías en salud, buscaríamos siempre las que pueden brindar mejor beneficio para la población. No es distinto para políticas de alimentación, como es el caso de las políticas de etiquetado frontal. Y ese es un prototipo de un scorecard que estamos por lanzar, y quería presentarles un poco los distintos elementos, o sea, porque nosotros miramos, bueno, el icono que tiene ahí, pero hay mucha evidencia y muchos elementos que definen qué es una mejor práctica en etiquetado frontal, desde el diseño gráfico, el tipo de icono, si es una advertencia, si es un icono que realmente alerta al consumidor o que no tiene este elemento, el tamaño que se establece en la legislación, la ubicación y la definición legal de dónde debe estar ubicado este icono, los criterios, cuáles nutrientes son considerados, cuáles nutrientes no son considerados, qué tipo de aditivos están considerados, los umbrales que definen qué es un producto excesivo o no, y otras prohibiciones como por ejemplo la publicidad en la etiqueta, la declaración de propiedades de nutrición o de salud, o regulaciones de distorsiones que pueden generar el etiquetado, por ejemplo poniendo frutas en productos que no tienen frutas, o haciendo una alegación sobre determinados ingredientes que no contienen esta misma cantidad o naturaleza del producto. Entonces, acá un poco para ya de entrada mencionar que el sistema, los sistemas que tenemos mejores estándares o están más alineados con la evidencia y con las mejores prácticas son los que se han adoptado últimamente por Argentina, Colombia y México, y vemos que los demás países que lo tomaron más a principio. Tenemos ya aprendido que varias mejoras están por hacer, y vamos a ilustrar con algunos ejemplos concretos por qué las políticas que vemos en Argentina, Colombia y México tienen mejores estándares y por otro lado las políticas que tenemos peores estándares en la región.
como es el caso de Ecuador, que tiene el sistema el semáforo, y el sistema que tenemos en Brasil, que no trae iconos que no alertan, los tamaños son muy pequeños, los nutrientes, sus criterios están muy distantes de lo que se recomienda. Entonces, acá tenemos realmente una posibilidad de visibilizar. ¿Cuáles son las políticas si nosotros estuviéramos buscando ejemplos o mejores prácticas? ¿A qué país tendríamos que estar dirigiéndonos? ¿Y cuáles países deberíamos mirar como políticas que han sido resultado de una negociación que realmente al final ha favorecido mucho más a la industria que la salud pública? Y algunos ejemplos para ilustrar lo que acabo de enseñar de una manera más compleja, pero simplificar un poco eso. Es exactamente el mismo producto vendido en 5 países distintos con políticas distintas. Es el resultado del etiquetado frontal en esos países. En Ecuador, la legislación permite que la ubicación, ya se acuerdan que esos son uno de los criterios, se puede dar en cualquier parte de la etiqueta. Entonces, esta empresa decide poner el etiquetado en la parte posterior y esconder la información del consumidor de la parte frontal. En Brasil, los umbrales han sido establecidos de manera tan débil que este producto no es exigido tener un mensaje de alto en o de exceso en azúcares en frente al envase. Entonces, escapa y está omitiendo la información justamente porque el criterio se hizo extremadamente débil. En Chile, en principio, cuando se hizo la legislación, no se especificó muy bien, igual que en Perú, dónde debería estar ubicado y también el tamaño que se especificó no era un tamaño que da mucho destaque a la advertencia. Entonces, como pueden ver, en envases cilíndricos, en Chile, por ejemplo, dice que preferentemente debe estar en la parte superior derecha, pero dice preferentemente, entonces la industria decide poner un lugar donde pueda esconderse más esta información del etiquetado frontal de advertencia en la góndola, por ejemplo, cuando están juntos esos productos, ya dificulta ver esta advertencia. Mientras en Argentina, en Colombia, en México, ya establecimos una mejor redacción legal para asegurar que en esos envases cilíndricos los iconos tienen que estar en la parte, en la margen superior central de la etiqueta, y también especificamos mayores tamaños para que eso pueda ser de mayor destaque al consumidor antes de tomar el producto de la góndola. Esas son una ilustración de cómo vamos avanzando y que recomendamos que los países obviamente tomen la mejor opción y no la peor opción, y cómo la industria va a buscar las opciones que son menos favorables para la salud pública. Un otro ejemplo muy claro es de que, bueno, en los países que han tomado el objetivo de esta política nunca ha sido tener o a alcanzar una reformulación de productos determinada, pero sí es podemos decir que un efecto paralelo positivo, la reducción de cantidades de azúcar, de sodio, de grasa en los productos. Y eso es dependiente del grado de rigurosidad y de los estándares que se establecen también con los criterios que definen qué es un producto excesivo en sodio, en grasas, azúcares, etc. Acá otra vez el ejemplo, vemos que en Brasil los límites de sodio son mucho más altos que en cualquier otro país, permitiendo o dejando que la industria decida, y acá tenemos otra vez exactamente el mismo producto. Si comparamos esos mismos productos, la cantidad de sodio, la mayor cantidad de sodio encontrada en esos productos son los productos que están vendidos en Brasil. ¿Por qué? Justamente porque el etiquetado frontal estableció un límite para definir el producto que lleva exceso de sodio mucho más alto que en los otros países. Y así vamos viendo. Perú, Chile, igual ya tenía algo más riguroso que Brasil, pero aún no tanto cuanto México, que sigue nuestras recomendaciones de la OPS-OMS, o Argentina o Colombia. Entonces, como pueden ver acá, si comparamos México con lo que tenemos en Brasil, si comparamos nuestros estándares de la OPS con lo que tenemos en Brasil, vamos a tener un producto que es exactamente el mismo, con
80% menos sodio que lo que tenemos en Brasil. Y eso es solamente debido a la legislación. No hay otra forma de explicar por qué hay esta diferencia, ¿no? Y ahí también tenemos esos estudios experimentales que se hicieron incluso en Brasil para probar la eficacia de los distintos sistemas antes mismo que pudiera ser implementado el sistema. Y en este estudio se comparó con un grupo control, un grupo de advertencia, un grupo que llevaba una advertencia tipo triángulo y un grupo que llevaba la lupa tal como se ha adoptado en este momento en el país. Y lo que concluye este estudio es que el octágono y el triángulo usados en este estudio indicaron mejores resultados que la lupa. Además de eso, nosotros hicimos análisis complementarios que están por salir un nuevo paper. Este primero salió en Frontiers of Nutrition. Y en nuestros nuevos análisis también fuimos a buscar y evaluar con modelos mixtos de logísticos cuál es la capacidad de los distintos sistemas probados acá, la lupa, el triángulo y octágono, en cambiar la intención de compra. Y lo que hemos encontrado es que la lupa ha sido ineficaz en cambiar la intención de compra, mientras el triángulo y octágono han logrado reducir sustancialmente la intención de compra. En este caso, el octágono reduce en más de 65% el chance de las personas con mayor frecuencia decidir no comprar el producto que llevan los octágonos. Y si el producto tiene la lupa o no tiene ningún etiquetado frontal de advertencia, no hace diferencia. Otro estudio que se realizó también en Brasil, donde ya está implementado el etiquetado, comparamos en un supermercado en línea con adolescentes. Ellos un grupo de adolescentes tenía acceso a un supermercado en línea que era el control. Los productos son productos reales encontrados en el mercado con precios, etcétera. Y en un grupo veían esos productos sin ningún etiquetado de advertencia, sin ningún etiquetado frontal. Otro grupo veía los mismos productos, el mismo supermercado, pero con el sistema mexicano aplicado, o sea, que acompaña las recomendaciones de la OPS-OMS, y un otro grupo que tenía el sistema brasileño aplicado en sus mismos productos. Y los resultados son que comparado con el control, el sistema etiquetado mexicano que está basado en nuestras recomendaciones ha logrado reducir las compras o la adquisición de azúcares libres y de energía en 38 y 39%, redució el chance de que los adolescentes escogieran bebidas excesivas en azúcares libres y energía en 11,5% para azúcares libres, en 10,3% en azúcares añadidas, en 7,7% en energía, perdón. Y también ha logrado incrementar en 82% el chance de que los adolescentes percibieran, perdón, las bebidas endulzadas como nocivas para su salud. En cambio, si analizamos los resultados de los adolescentes que tuvieron el supermercado con el sistema brasileño, no encontramos ninguna diferencia. No lograron reducir las compras de azúcares libres, de energía, ni la percepción de los adolescentes sobre esas bebidas comparada al control que no tenía ninguno de los sistemas aplicados. Ese estudio con bebidas azucaradas se ha repetido con galletas. Y en este estudio buscamos analizar, todavía está por publicarse en el mismo periódico, pero aquí les traigo los primeros resultados que nos indica. Y en este estudio hicimos un poco distinto con el sistema argentino que también sigue los mismos, las recomendaciones de la OPS-OMS. Comparamos el sistema brasileño y un sistema que llamamos mixto, que es un sistema en donde usamos el sistema gráfico brasileño y el perfil de nutrientes de la OPS. Y eso es porque había mucho comentario de que si, bueno, si el problema del sistema brasileño es el iconográfico y no
el perfil de nutrientes. Y lo que demostramos acá es que el único sistema que ha sido efectivo para reducir la adquisición de sodio y la adquisición, la proporción de energías provenientes de grasas saturadas fue el sistema argentino que tenía el icono y el perfil de nutrientes que sigue las recomendaciones de la OPS-OMS. Tanto el sistema brasileño cuanto un sistema con iconos brasileños y el sistema y el perfil de nutrientes de la OPS no va a ayudar a los consumidores a reducir esta compra. Finalmente, para cerrar, la importancia de que los países puedan adoptar el perfil de nutrientes de la OPS en el momento que adoptan sus políticas de etiquetado frontal. Una lección muy importante que tenemos de Chile es que cuando los productos tienen advertencia octagonal, las ventas de esos productos van a reducir. Entonces vamos a vender menos productos o las personas van a comprar menos productos con azúcares, con grasas saturadas y en sodio en exceso. Pero los productos que no tienen advertencia van a incrementar sus ventas. Entonces es fundamental asegurar que los productos que no tienen advertencia realmente, perdón, creo que... Es fundamental asegurar que los productos que no tienen advertencia realmente no sean excesivos en azúcares, porque si no vamos a incrementar sus ventas y vamos a dejar de impactar positivamente en la alimentación. ¿Dónde vienen esos valores que están establecidos en el modelo de perfil de nutrientes de la OPS? Todos esos valores están establecidos con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la ingesta de sodio, azúcares libres, total de grasa, grasas saturadas, grasas trans y también consumo de otros edulcorantes que es desalentada por la Organización Mundial de la Salud. Y la idea es que estas proporciones están establecidas en proporciones de energía justamente porque la necesidad de los niños, la necesidad de adultos, la necesidad de distintos grupos poblacionales es distinta. Entonces, no podemos establecer valores arbitrarios por gramos o 100 gramos o 100 mililitros de productos justamente porque las necesidades de cada población es distinta. En ese sentido, el sistema de perfil de nutrientes de la OPS permite ajustar a estos distintos rangos etarios. También probamos analizando más de 125.000 datos de recordatorio 24 horas de más de 125.000 personas en las Américas, en 9 países, y pudimos verificar que las personas que consumen los productos excesivos en los nutrientes críticos, de acuerdo con el modelo del perfil de nutrientes de la OPS, exceden o tienen mayor chance de exceder los límites de la OMS. 2 a 4,5 veces más chance de exceder, perdón, los límites de la OMS. Entonces, yo costumbro decir que poner advertencia en los productos sin usar el modelo de perfil de nutrientes de la OPS es como establecer y poner señales de tráfico en un cruce como este, pero definir, en lugar, tenemos el ingeniero de tráfico y nos dice, tenemos que poner todas esas señales de tráfico. Y uno dice, no, mejor este señal de tráfico aquí no ponemos, sacamos esa también. Lo que va a pasar es que las señales de tráfico donde están y deberían estar van a funcionar. Pero si eliminamos las señales de tráfico donde deberían estar, pero no lo ponemos ahí, el tráfico va a seguir desordenado. El mismo caso es con la alimentación. Si nosotros dejamos de poner las advertencias en productos que realmente son excesivos en esos nutrientes, vamos a dejar de tener una alimentación que esté en línea con las recomendaciones de la OPS OMS. Yo voy a cerrar con este video que es muy, muy breve y después dejo para preguntas y respuestas. Fabio no se escucha, no sé si lo vemos, pero no se ha escuchado.
No se escucha quizás algo de la configuración del Mm, compartir pantalla. Si ya tiene un link que sea público, quizás se puede compartir también Mejor paso el link en el chat. entonces. Buenísimo. Dale. Eh, Gracias, perdón por la limitación tecnológica acá. Entonces, bueno, queda a disposición para preguntas, comentarios. Dale. Gracias. Muchas gracias, Fabio. Em, Nos quedan 5 minutos para el cierre, así que sugiero que dejen algunas preguntas, por ahí se pueden ir contestando por escrito. Y antes de pasar al cierre, voy a invitar a Diana Vargas. Ella es comunicadora, consultora de CLAS y está trabajando en una campaña regional junto con organizaciones de sociedad civil de Centroamérica y CLAS. Y como esta campaña está próxima a salir, ella nos va a contar en unos 2, 3 minutos de qué se trata esta campaña bueno, que veremos próximamente. Así que Diana, adelante y muchas gracias. Gracias, Agustina. ¿Me escuchan? Sí, ¿Están viendo la pantalla? sí, se ve creo que un poco cortada, pero se ve, no, ahí se ve bien. Ok, Ahí se ve perfecto. mejor. Buenos días, buenas tardes ya para todos. Y bueno, ya para cerrar, yo creo que ya tenemos todos los argumentos y desde clase estamos muy contentos en anunciar que estaremos lanzando junto a Guatemala Saludable, al Centro para la Defensa del Consumidor de El Salvador, al Movimiento de Alimentación Saludable de Panamá y a Costa Rica Saludable, organizaciones de la sociedad civil se unen para lanzar esta campaña de comunicación digital dirigida a tres audiencias claves que hemos identificado, que son los tomadores de decisión, los medios de comunicación y las madres y padres de familia, junto a todas las instituciones de salud que se quieran sumar, ¿verdad? Que quieran unirse, subirse a esta campaña. Están todos bienvenidos a hacerlo. Tenemos, para ello, hemos identificado, como les decía, en estas tres audiencias hemos diseñado tres materiales para cada una de las audiencias, para los tomadores de decisión, los parlamentarios, congresistas. Hemos diseñado una infografía que ya está disponible, que vamos a estar lanzando en los próximos días, que reúne toda la evidencia científica, todas estas cifras que ustedes han mostrado allí en sus presentaciones, las cuales le dan obviamente todo el peso y les permiten a ellos leer de manera muy rápida la información y tener allí todos los soportes para la toma de decisiones. Adicional a esto, también vamos a tener una nota de prensa, vamos a contactar a medios en diferentes eventos y en uno a uno también con entrevistas para hablar con ellos acerca de la importancia del EFAN. También para las madres y padres de familia, como les decía, que es nuestra tercera audiencia clave, vamos a tener unos videos a través de redes sociales que desenmascaran justamente todas estas estrategias publicitarias de las industrias de alimentos y posicionan al EFAN como una medida inmediata que debemos tomar en Centroamérica justamente para reducir el impacto de todos estos ultraprocesados. Entonces, nada, esto es muy rápido, yo sé que quedan pocos minutos, la invitación solamente es a que cuando lancemos la campaña ustedes puedan sumarse, puedan compartirla. La campaña se llama Que no te echen cuento. La verdad va al frente y viene en forma de octágono. Esto justamente respondiendo a todos estos argumentos que ustedes han venido explicando, cuál es la forma, cuál es el lugar correcto para colocar el etiquetado, y es ese octágono que necesitamos que vaya al frente y lo queremos resaltar en la campaña de comunicación. Entonces, que no te echen cuento, la verdad va al frente y viene en forma de octágono. Gracias, Agus. Yo creo que lo hice en el tiempo indicado, así que esperamos a todos de verdad que puedan sumarse y estamos en contacto para pasarles todas las piezas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Y sí, ahora para cerrar, le voy a dar la palabra al licenciado José Renán de León, secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, Comisca, para que nos dé unas palabras de cierre. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, Gracias, Agustina. Bueno, primero que todo, excusarme porque no pude estar un poquito más temprano. Estoy en un evento en el cual la conexión a internet no ha sido muy buena. Pero sí, digamos que he estado en gran parte del taller. Primero que todo, quisiera agradecer
al Instituto de Nutrición Centroamérica y Panamá, INCAP. Igualmente también agradecer a CLAS y a OPS por el apoyo que siempre han brindado a la propuesta, no digamos la propuesta, ya al mandato del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y Panamá en aplicar un etiquetado frontal de advertencia nutricional. Yo, escuchando las presentaciones anteriores, desde hace poco, alrededor de 10 años, cuando se inició a hablar del tema de un etiquetado de advertencia en el frente de los empaques de alimentos ultraprocesados, recuerdo mucho de los argumentos de la industria, ¿no? Primero que era que no había evidencia en la región. Luego se genera la evidencia, y hay mucha evidencia, hay suficiente evidencia, hay evidencia fuerte y contundente. Luego, después, no había evidencia en la aplicación. Bueno, ya muchos países de Sudamérica, más cercanos a Centroamérica, como México, digamos en los extremos, México y Colombia, tienen un etiquetado frontal de defensa tradicional. Y digamos, como explicó Fabio, también ha venido en una evolución, ¿no? Como los países que iniciaron con etiquetados han ido evolucionando de tal manera que también se ha ido perfeccionando este instrumento que, recordemos siempre, es un instrumento de protección a la salud pública, de protección a la salud pública. Luego mencionaban que era una barrera al comercio. Pues no es una barrera al comercio cuando en los países de Centroamérica ya están llegando productos con etiquetado de otros países. Y ya poco a poco, digamos, los argumentos de la industria poco a poco se han ido, digamos, reduciendo. De hecho, ya no hay evidencia, no tiene ningún tipo de evidencia en relación a la no implementación de este tipo de etiquetado en la región. Actualmente entendemos que también hay una consulta a través de comercio. Como recordamos, comercio juega un papel importante en la aplicación de reglamentos técnicos latinoamericanos en el caso del SICA. Y ya hay unas consultas alrededor y hay diversas mesas que están trabajando en el tema de etiquetado. Sí, y en ese sentido, este seminario juega un rol estratégico porque estamos hoy agrupando a muchos sectores. Estamos agrupando al sector que maneja los temas de regulación sanitaria. Hoy nos acompañan varios miembros que manejan el tema de regulación sanitaria. También nos están acompañando varios colegas que manejan el tema de enfermedades crónicas no transmisibles. Y obviamente nos están acompañando un grupo muy importante de los compañeros que manejan el tema de alimentación y nutrición en los 8 países de la región del SIC. Este seminario retoma importancia y relevancia en relación a este sentido, ¿no? A nuevamente expresar que existe ya un mandato del Consejo de Ministros de la región en la aplicación de un etiquetado frontal de advertencia nutricional, con la evidencia suficiente y con el alineamiento a los instrumentos, digamos, basado en evidencia y a las recomendaciones de OPS y OMS. Basado en el perfil de nutrientes también, creemos que eso es sumamente importante, es sumamente que se conozca. Se acaba de colocar en el chat esa última resolución del Consejo, que sigue estando en revisión dentro del Consejo de Ministros de Economía del sistema. Entonces, es un buen momento para no dejar caer el tema, seguir posicionándolo. Yo creo que la sociedad civil es sumamente importante, tiene un rol sumamente importante, sobre todo en la presión social que también se pueda ejercer alrededor de este tema. Ya la academia ha puesto su parte, hay suficiente investigación, se puede seguir investigando aún más, se puede seguir fortaleciendo aún más los argumentos científicos, pero en estos momentos podemos decir con mucha claridad de que existe la evidencia para tomar la mejor decisión política. Pero hace falta, en algunos casos, esa decisión política que hay que fortalecer. Así que yo agradezco nuevamente a todos los que han podido participar, han sido más de 80. Tengo reportes de que en algunos lugares con una computadora se han conectado grupos de trabajo.
Así que yo creo que esto nos indica, esto nos motiva a seguir trabajando por un etiquetado frontal de advertencia como una medida de salud pública para frenar, como una de las medidas de salud pública para frenar la existente carga de enfermedades crónicas no transmisibles, sobrepeso y obesidad. Y que de parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud, quisiera agradecer a todos ustedes y estamos en la total disposición de mantenernos en esta lucha con todos ustedes. Así que muchas gracias y que tengan todos una muy buena tarde. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doctor.